RCR. Esta oportunidad vamos a abordar un tema de bastante interés, ¿no? Y es que debido a un reglamento de la Unión Europea podría afectar las exportaciones de cacao y café, porque lo que se está exigiendo es que procedan de zonas que no han sido deforestadas hacia el 2020. Para conversar sobre este tema vamos a conversar en primer lugar con el señor Luis Mendoza, él es gerente de la Asociación Peruana de Productores de Cacao, a quien saludamos y le agradecemos la amabilidad. Qué gusto saludarlo, señor Mendoza, muy amable. Muy buenos días, José, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Él se encuentra en Piura y saludamos también de San Ignacio, en Cajamarca, al señor Lorenzo Castillo, que es presidente de la Junta Nacional del Café. Qué gusto saludarlo, don Lorenzo. Buen día, muy amable. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Sí, yo planteaba el tema de mucha preocupación, ¿no? Un reglamento de la Unión Europea podría afectar hacia el 2025 las exportaciones de cacao y café, porque se exigen que procedan de zonas que no han sido deforestadas al 2020. En primer lugar, ¿qué es lo que podría ocurrir si no se toman medidas, señor Mendoza? Y bueno, este es un problema, creo que necesita una atención urgente. Es decir, si es que no se atiende el tema de los trabajos que dice el reglamento de la Unión Europea sobre no deforestación, podemos tener complicaciones para que nuestro producto pueda ingresar a la Unión Europea. Y entre los temas que implica el reglamento está que los productores que van a querer ingresar deberían demostrar la trazabilidad y también puntos de georreferenciación y polígonos, porque además se necesita que la propiedad, ¿no?, de los terrenos sea acreditada, es decir, la legalidad. Y aquí en el Perú tenemos un problema muy fuerte desde hace muchos años, ¿no? Que en la Amazonía, sobre todo, por ejemplo, hay un porcentaje muy alto de productores que no tienen título de propiedad. Incluso algunos no tienen ni un documento que certifique la legalidad de las tierras. Y eso es un inconveniente. Es decir, la Unión Europea lo que dice que si es el cacao u otro producto que va a ingresar a la Unión Europea, tienen que venir de áreas donde se demuestre que las personas que están haciendo uso sean los propietarios y lo puedan acreditar. Y además el tema de la trazabilidad, el tema de la georreferenciación. Y eso es de verdad, inconveniente muy fuerte que tenemos las organizaciones, que tenemos los productores, porque el georreferenciar todo, más de 10,000 productores de cacao a nivel del Perú, es un costo considerable, ¿no? Es decir, nosotros hemos visto que como organizaciones nosotros podemos ir avanzando de a pocos, pero el plazo es muy corto, el plazo está de aquí a la vuelta de la esquina. El 1 de enero del 2025 nosotros deberíamos ya tener la capacidad para cumplir con la debida diligencia que pide la Unión Europea, ¿no? Entonces, por eso que nosotros hemos dicho que si bien hay que cumplir con todo este procedimiento del reglamento de la Unión Europea, pero necesitamos trabajar de la mano con el sector público. Necesitamos recursos, es decir, a través de la mesa agroindustrial que se tiene con el Ministerio de Economía y Finanzas, se han generado subgrupos de trabajo, pero este trabajo está muy, muy lento, en verdad. Todavía no se tiene algo definido cómo va a ser el tema para lo que es acreditar la legalidad de las tierras. Es por eso que nosotros pensamos que una de las propuestas es la actualización de la ley forestal, pero también apostando por la titulación de las tierras de los productores, es decir, ahí se requieren recursos, y recursos que vayan orientados a los ministerios, en este caso al Ministerio de Desarrollo Agrario, pero también recursos que vayan orientados a las regiones. Yo creo que aquí es una oportunidad para trabajar de manera articulada el gobierno nacional con los gobiernos regionales para el tema de la titulación, ¿no? Sí, me gustaría conocer también la opinión del señor Lorenzo Castillo, presidente de la Junta Nacional del Café, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista sobre este tema, señor Castillo? Sí, buenos días con todos. Mi nombre es Lorenzo Castillo, gerente de la Junta Nacional del Café. Este problema lo viene abordando la Junta desde hace varios años, cuestionando la ley forestal vigente desde el 2011, desde 2013. Y la verdad es que con esta norma
se convierte en un grave problema para los pequeños productores, no solo de café, de cacao, sino de diversos otros cultivos. La falta de titularidad los pone en situación prácticamente de ilegalidad y sujetos a sanciones por las autoridades forestales. Hemos hecho una evaluación que si no se pone velocidad a resolver el tema de legalidad, técnicamente no vamos a poder exportar café al mercado europeo, a donde va el 55% de las exportaciones peruanas. El gran problema está sobre todo en los productores no organizados. De alguna manera las cooperativas de café han avanzado en la formalización de instrumentos de georreferenciación, pero falta el tema de titularidad. Y el desafío es que los gobiernos regionales, los gobiernos locales se pongan en movimiento a apoyar a los productores y a exigir al Parlamento y al gobierno central la implementación de medidas urgentes para evitar este caos económico en las familias de pequeños productores. Dos, necesitamos que también todo el movimiento cooperativo, llámese café, cacao y otros, nos pongamos también en movimiento y convocar a los productores a que hagamos incidencia en todos los terrenos para que el gobierno escuche. Estamos urgidos en evitar problemas en la economía de los pequeños productores, porque al no tener el mercado europeo es muy difícil que podamos enviar a otros mercados. Ahora, señor, esa es la situación. Yo le quería trasladar ahora la inquietud al señor Mendoza, ¿no? ¿Esto en manos de quién está? ¿Quién tendría que resolverlo, señor Mendoza? ¿El gobierno? ¿Qué acciones debería tomar en forma inmediata? Porque ¿cuándo se vence el plazo? Sí, bueno, la norma fue aprobada en mayo de este año por el Parlamento Europeo. Tenía unos 18 meses desde la aprobación para la puesta en vigencia. El plazo se vence el 31 de diciembre de 2024. Es decir, que a partir del 1 de enero de 2024 ya comienza a regir el reglamento para la Unión Europea. Entonces, eso que estamos contra el tiempo, prácticamente nos quedan 14 meses para poder cumplir con todos los requisitos que pide la norma. Y ahí es por eso que nosotros lo hemos planteado al Ministerio de Economía y Finanzas, que aquí es una acción y una decisión política de parte del Estado, es decir, de parte del gobierno de turno, para que se puedan asignar recursos, es decir, por ejemplo, encargarle al Midagri, al CERFOR y en coordinación con el Ministerio del Ambiente el tema de la actualización de la ley forestal. Seguro van a haber algunos artículos que necesitan ser mejorados, ser precisados, pero nosotros quisiéramos que el énfasis se vaya en el tema de la titularidad de las tierras. Lo otro es el tema de la asignación de recursos, es decir, hace muchísimos años que se dejaron de hacer titulación de tierras. En algunas regiones se hace titulación, pero el avance es muy, muy lento y los recursos que tienen las regiones para este tema son muy escasos. Entonces se necesita tener un programa con recursos necesarios y con un plazo adecuado y también con unos trámites ágiles para que se pueda avanzar en el tema de la titularidad de las tierras, ¿no? Entonces hay varias alternativas de titularidad, entonces yo creo que eso es algo que se puede hacer. Y lo otro es lo que nosotros queremos es que el Midagri, a través del trabajo que viene haciendo del padrón de productores, el padrón de productores agrarios se puede convertir, ahora no lo es, pero se puede convertir en una herramienta potente, es decir, muy potente, para poner información específica, clara y técnica de los productores, pero que sea información real. Lo que pasa es que este padrón de productores fue concebido para la entrega de bonos, y justamente la información no es la más adecuada y no es la más real. Ahora, para el tema del cumplimiento de la normativa, necesitamos tener información certera, información verificada, validada, donde se demuestre que las áreas que dice el productor es exactamente de su propiedad, ¿no? Y eso necesitamos hacer, porque la Unión Europea te dice, cuando son áreas menores de 4 hectáreas, solo necesitas un punto de referenciación, pero cuando ya son polígonos, ya cuando son mayores de 4 hectáreas necesitas un polígono. Entonces, esos son un trabajo que deberíamos hacer. Entonces, eso es lo que nosotros pedimos, y además
Nosotros le hemos dicho en todas las reuniones a los representantes del gobierno que si bien nosotros estamos preocupados por la implementación de la norma, no es que el cacao sea un cultivo deforestador, es decir, eso no podemos catalogar que a partir de la deforestación se ha desarrollado la cadena productiva de cacao. El cacao y otros cultivos lo que ha hecho más bien es mejorar los suelos degradados por cultivos ilícitos, a contribuir al tema del cambio climático a través de captura de carbono y el secuestro de carbono, que es una planta perenne que tiene muy buena concentración y captura de carbono. Y además es un cultivo que se hace bajo sistemas agroforestales. Entonces la contribución del cultivo de cacao es enorme. Señor Por eso Mendoza. es que nosotros pensamos que abordarlo como una oportunidad para seguir creciendo en el sector. Es decir, nosotros exportamos más a través de 330 millones de dólares el año pasado y este año se esperan que sean más de 350 millones en exportaciones de cacao y derivados, ¿no? Háganos una precisión antes de pasar con el señor Lorenzo Castillo. ¿Cuántos agricultores o pequeños productores de cacao están en esta situación que no tienen titularidad? Mire, estimamos que es el 80% de productores que tienen todavía pendiente el tema de la ¿De titularidad. cuánto más o menos estamos hablando? Mire, a nivel del cacao hablamos más de 100.000 familias productoras de cacao. ¿Ya? Entonces ahí nomás podemos tener una cifra, una idea de la cifra. Entonces por eso que todavía el trabajo pendiente para el tema de la titularidad es bastante grande. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? En un momento, Serfor hablaba de poder generar, o el Midagri, el tema de títulos habilitantes, que puede ser un mecanismo de corto plazo, pero la idea es tener el título de propiedad de los productores, ¿no? Sabemos que es un problema que viene desde años, que no lo vamos a poder solucionar en este corto plazo que tiene, pero sí necesitamos iniciar porque lo merecen. Los productores, tanto de cacao, de café y de otros cultivos, merecen ya tener la titularidad de sus tierras, pero también necesitamos tener la información adecuada para que nuestro producto siga ingresando en la Unión Europea. Ya. Y además, ¿por qué nos preocupa? La Unión Europea es el mercado que más paga, es decir, reconoce los sellos orgánicos, reconoce el sello de comercio justo y otros sellos, es decir, pues el mercado que además de exportar en cacao, más del 40% de las exportaciones de cacao se van a la Unión Europea, es el cacao que nos presenta o nos brinda un mayor diferencial en el precio. Este año, por suerte, nosotros hemos tenido un año muy bueno en precios de cacao, ahora está bordeando casi los $3.800 por tonelada, un precio no visto desde 2008, entonces para nosotros creemos que esta tendencia de mantenerse los precios altos va a seguir al menos hasta el primer trimestre del próximo año, pero después los precios tienden a caer y esperamos que no sea una caída brusca, porque entendemos que el contexto internacional, la economía global está en recesión, y si el mundo está en recesión, entonces lo que se espera que también se haya una contracción en el tema de la demanda de productos, ¿no? Y y hay que estar preparado. Es por eso que nosotros mostramos nuestra preocupación, porque si nos ponemos a nivel del Estado, necesitamos que sea más ágil, y necesitamos que ya la propuesta de ley se estén presentando a nivel de Congreso, que se agilice esa gestión para poder tener las normas que se requieran, ¿no? Señor Mendoza, ¿y cuánto es la suma de exportaciones por el concepto de cacao? Sí, lo mencioné, más o menos en cacao tenemos en toneladas más de 90.000 toneladas de cacao y ¿Ya? derivados, de los cuales 54.000 toneladas es de cacao en grano, y el saldo es lo que es mix de cacao, pasta, manteca, y también en los últimos años hemos crecido bastante bien en el tema de exportación de chocolates, sobre todo el mercado del sur y también a Estados Unidos. Entonces hemos tenido, y eso representa más de 330 millones de dólares en exportaciones. Muy bien, yo le agradezco infinitamente al señor Luis Mendoza, gerente de la Asociación Peruana de Productores de Cacao, lo mismo que al señor Lorenzo Castillo, gerente de la Junta Nacional del Café, por permitirnos este diálogo, esta conversación. Es un tema muy preocupante, pero que ojalá que tenga una solución inmediata y sobre todo la atención de parte del gobierno en el tema de la titularidad, en el tema de la formalización que tanto se requiere y es una de las exigencias de la Unión Europea. Yo le agradezco a ambos, al señor Mendoza, muy amable,
Gracias, señor Mendoza, muy gentil. Y lo mismo que al señor Lorenzo Castillo, que se encuentra en San Ignacio, en Cajamarca. RCR